¿Se ve lo que les comparto? Sí, se ve. Sí, ingeniera, se ve. Bien, entonces, esta es la práctica que vamos a hacer, que es recomendaciones de proteínas y aminoácidos según la calidad de la dieta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta práctica? Es saber si la cantidad de proteínas que nosotros consumimos en nuestra alimentación, estamos consumiendo la correcta, en cantidades correctas, si estamos haciendo combinaciones correctas también de los alimentos y si estamos absorbiendo también las proteínas que nos proporcionan estos alimentos, ¿no? Porque puede ser que algunas veces cuando mezclamos demasiado o cuando hay exceso de ciertos nutrientes, no absorbemos en su totalidad el alimento, o en este caso, mejor dicho, la proteína. Entonces aquí vamos a ver eso. Para eso vamos a dirigirnos a estos 3 objetivos, ¿ya? El primer objetivo es el calcular el cómputo aminoácidico, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el cómputo aminoácidico. No se olviden, ¿ya? Ese es el primer cálculo que vamos a hacer. Luego está el aplicar los conceptos. Vamos a ver a qué se refiere un aminoácido esencial, qué es un aminoácido limitante y qué es una complementación aminoácidica, ¿ya? Entonces, esos son conceptos que necesitamos entender, por eso les decía, vamos a ver esta información para poder recién realizar la práctica. Si no entendemos los conceptos, no vamos a poder realizar la práctica, porque no vamos a saber qué es lo que estamos calculando, cómo lo tenemos que calcular, etcétera, ¿no? Entonces, una definición, perdón, es el cómputo aminoácidico. Otros son, ¿qué es un aminoácido esencial? ¿Qué es un aminoácido limitante? ¿Qué es la complementación aminoácidica? ¿Y a qué se refiere la digestibilidad de la proteína dietaria? ¿Ya? Si bien vamos a calcular, en este caso el cómputo aminoácidico, vamos a calcular la complementación aminoácidica y la digestión de la proteína, tenemos que hacer una relación entre todos estos, ¿ya? Todo se va a relacionar al final. Entonces, eso. Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo. Bien. Bueno, y corregir las necesidades de proteínas según la calidad de la dieta, ¿no? ¿A qué se refiere? Si nosotros no estamos cumpliendo o haciendo una mezcla adecuada de los alimentos en cuanto a las proteínas, entonces vamos a ver cómo tenemos que hacer eso, ¿no? Para poderlo equilibrar. Ahora, sabemos bien, dentro de los conceptos más básicos que se representan dentro de lo que es la proteína, entonces sabemos que en las proteínas, las proteínas, mejor dicho, que comprenden o se contienen dentro de los alimentos, comprenden aminoácidos esenciales. ¿Por qué se los denomina esenciales? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no los sintetiza el organismo? Tenemos que recurrir a los alimentos. Exacto, ¿no? Entonces son importantes consumirlos. Y en este caso también se podría denominar que las proteínas son indispensables para ciertas funciones como la formación de hormonas, enzimas, jugos digestivos, anticuerpos. Y sabemos que también nos proporcionan calorías, ¿no? En este caso las 4 kilocalorías que ya habíamos nombrado, que es su valor calórico. Entonces eso, ¿no? Ahora, las necesidades de las proteínas. Nosotros tenemos una necesidad proteica por cada población, ¿sí? De referencia. Cuando yo les hablo de una población de referencia, se refiere a un parámetro que se ha conseguido durante una investigación, ¿no? Entonces, todo se basa en la nutrición sobre poblaciones de referencia. Es decir, si en el caso, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, para los hombres hay una población de referencia en relación, por ejemplo, a una edad de 18 a 30 años. Esa es una población de referencia. Se ha hecho un estudio, una investigación sobre esa población para obtener datos que nos va a ayudar a saber si nosotros estamos dentro de esa población o no.
Si estamos fuera de esa población, entonces tenemos que mejorar algo en nuestra nutrición. Entonces, esto en todo, no solamente en relación a las proteínas, sino en todo lo que hemos visto. ¿No? En el caso del metabolismo basal, si bien se puede comparar con un valor, ese valor es una que se ha identificado a partir de una población de referencia y así, ¿no? Entonces, lo mismo para las necesidades de la proteína. Normalmente esta población de referencia se da en cada país o se puede utilizar los que dan los expertos de la FAO o de la OMS, de la ONU, que son los que se encargan justamente de hacer estas investigaciones y poder tener esta información y saber cómo hacer un equilibrio, ¿no? Si es que hay una variación en algún tipo de parámetro que se está midiendo en algún momento. Ahora, las dosis más bajas de proteínas ingeridas en la dieta, que compensa las pérdidas orgánicas de nitrógeno en personas que mantienen el balance de energía a niveles moderados de actividad física. ¿Qué quiere decir esto? Si bien nosotros consumimos una cantidad de proteína, nosotros podemos saber si esa proteína ha sido absorbida por medio de la cantidad de nitrógeno que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Y eso lo podemos identificar como algo que está dentro de un parámetro o fuera, ¿no? Si no absorbemos el nitrógeno de forma adecuada dentro de una población de referencia, entonces no estamos teniendo un consumo adecuado de, en este caso, la proteína. En el caso de los niños y en las mujeres embarazadas o en los lactantes, se van a considerar obviamente necesidades de proteínas ya asociadas a eso, ¿no? Si hablamos en el caso de un niño, no va a ser lo mismo para un adulto, obviamente, porque en el caso de un niño está en una etapa de formación de tejidos, crecimiento, etcétera, entonces va a haber un incremento en su consumo de proteína. En el caso de la mujer embarazada, de la misma forma, ¿no? Entonces eso. Ahora, la cantidad de proteínas recomendada normalmente es expresada en gramos por kilogramo peso, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina dosis inocua de ingestión de proteína. ¿Cuánto es ese valor? Se manejan varios valores, pero el rango, ¿no?, que se repite mucho es de 0.8 a 1 gramo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar de referencia 1 gramo. Entonces, si yo peso 60 kilos, entonces tengo que consumir 60 gramos de proteína para poder equilibrar el consumo de la proteína en mi cuerpo, ¿no? Si estoy dentro de eso. Es decir, bueno, 1 gramo es obviamente una cantidad más alta para ciertas condiciones, ¿no? En un embarazo, por ejemplo. Si hay un embarazo, obviamente tiene que ser 1 gramo. Si no estoy en esa etapa de embarazo, en el caso de las mujeres, obviamente, entonces tengo que consumir menos, ¿no? O si no estoy en una etapa de crecimiento, también tengo que consumir menos. Entonces ya consumo 0.8 por kilo o 1 gramo por kilo, ¿no? Dependiendo de la condición. Ya eso se le denomina dosis inocua de ingestión de proteínas. Bueno, aquí está de forma más específica. En el caso de los adultos de ambos sexos, tanto en hombre como mujer, 0,75 kilogramos por kilogramo peso se debería consumir. Y en el caso de los niños, se tendría que consumir 1.5 gramos por kilogramo peso, por lo que les decía, ¿no? Que hay una etapa de crecimiento. Entonces, las necesidades de proteínas se basan en las cantidades determinadas de los aminoácidos esenciales. Es decir, si yo necesito consumir en el caso de un niño, mejor dicho, 1.5 gramos por kilogramo peso, tengo que asegurarme que estos 1.5 kilogramos que va a consumir ese niño tiene que ser de estos que van a contener aminoácidos esenciales y van a cubrir todas esas necesidades. Principalmente se refiere a eso. Es así que se tiene que entender entonces a lo que es una calidad biológica, ¿sí? ¿Qué es la calidad biológica? Es la cantidad de aminoácidos esenciales que va a contener un alimento. A eso se refiere, que también en algún momento ya les he nombrado esto, ¿no? Si bien hay 22 aminoácidos que son conocidos, el cuerpo sintetiza 14 y el resto nosotros lo tenemos que consumir y estos son, ¿no?
triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina, isoleucina. Entonces, estos son los aminoácidos esenciales que tenemos que considerar. Y eso es lo que nosotros vamos a considerar para justamente hacer este cálculo que les digo de esta práctica. Vamos a considerar los aminoácidos esenciales. Principalmente vamos a considerar para la práctica la lisina. Vamos a considerar la metionina, el triptófano y la treonina, ¿sí? Esos son los aminoácidos esenciales que principalmente vamos a considerar para hacer el cálculo de estos 8 aminoácidos. ¿Por qué esos? Porque son los que se encuentran de forma más deficiente en los alimentos. Entonces es por eso que se los considera. Si bien, por ejemplo, un alimento puede tener todos estos, por ejemplo, en el caso, a ver, vamos a ir más que todo dirigido a los alimentos de origen vegetal. ¿Por qué? Porque los alimentos de origen animal comprenden los 8 aminoácidos. En el caso de los alimentos de origen animal, no tienen una calidad biológica menor, o sea, se coencuentran. Lo que se tiene que hacer en el caso de considerar el equilibrio son los alimentos de origen vegetal. Como les decía, en el caso del arroz, el arroz contiene proteínas, estos aminoácidos esenciales, pero no contiene lisina, por decirles, ¿sí? Entonces yo puedo complementar colocando otro cereal que sí lo contenga y así haciendo una complementación también. Doctora, entonces, ¿sí? el alimento que contiene todos los aminoácidos, los 9 esenciales, es la quinoa. Todos los aminoácidos esenciales contienen ese alimento, la quinoa. La quinoa, ¿dices? Sí, la quinoa. Ah, ya, sí. Bueno, sí, depende, bueno, mucho del tema de dónde obtenemos la quinoa, porque si en algún momento se ha dicho que tenía todos estos aminoácidos esenciales, han dicho que tiene que también ver las zonas y los lugares donde se produce, que obviamente puede haber una deficiencia, pero mínima, pero sí, es verdad, tienes razón. La soya también tiene los 8 aminoácidos o los 9 aminoácidos esenciales. Ahora, en cuanto a esto que estamos hablando, tiene que ver entonces con el término de calidad de proteínas, ¿sí? La calidad de proteínas, lo mismo. Si bien hemos hablado de una calidad biológica, la calidad de proteínas es lo mismo, que está refiriéndose a la cantidad de aminoácidos esenciales que va a tener el alimento, ¿sí? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que considerar constantemente en lo que vamos a ir haciendo. Ahora, ¿qué dice la FAO? La FAO ha planteado que la proteína de un alimento es biológicamente completa cuando contiene todos los aminoácidos, ¿no? En una cantidad igual o superior a la establecida para cada aminoácido en una proteína de referencia o patrón. Vamos a ver eso también. Referencia o patrón, nosotros tenemos que tener una referencia de cuánto tenemos que consumir para poder en nuestra alimentación complementar o igualar eso, ¿no? Entonces, la proteína que tiene una proporción de aminoácidos esenciales utilizadas en un 100% son, como les he dicho, los alimentos de origen animal. Huevo, leche, carne. Estos alimentos son los que contienen este 100% de calidad de proteína o valor biológico. Comprenden sus 9 aminoácidos esenciales en su composición. Entonces, si comemos uno de estos alimentos en la cantidad necesaria, vamos a tener el beneficio que estamos esperando. El problema es cuando no lo consumimos en las cantidades también tal vez necesarias. Tampoco podemos consumir todos los días, tal vez huevo, por decirles, ¿no? Pero tenemos otras opciones, como son las legumbres, ¿no? El poroto, las lentejas, el garbanzo, el arroz, ¿no? Que también, si bien estas son legumbres, ¿no? Que sabemos que son alimentos de origen vegetal proteico, tienen deficiencia de aminoácidos y eso es lo que se tiene que considerar en la práctica. Ahora, vamos a hablar de este término que les decía también al principio, que son los aminoácidos limitantes. ¿A qué se refiere aminoácido limitante? Es una proteína
a que tienen biológicamente incompleta, ¿sí? Son las que poseen uno o más aminoácidos limitantes, es decir, que se encuentran en menor proporción de referencia o patrón, ¿no? Disminuyendo su utilización. Entonces, aquí para que se entienda mejor, aquí tenemos los alimentos que estamos hablando, que en el caso de los alimentos de origen vegetal, normalmente, bueno, no normalmente, son los que tienen aminoácidos limitantes, es decir, tienen menor valor biológico, no contienen los 9 aminoácidos dentro de su composición, ¿no? Entonces, estas son la presencia de los aminoácidos esenciales en relación a cada uno de estos y hay deficiencia, ¿no? El aminoácido esencial a bajo nivel de las legumbres en general son estas, metionina, cistina y triptófano. Y las que se encuentran en mayor cantidad, la lisina y la treonina. En los cereales, al caso contrario, tienen mayor cantidad de lisina y menor cantidad de cistina, metionina, treonina y triptófano. Fíjense que es al revés. Si bien las legumbres no contienen en mayor cantidad estos aminoácidos, los contienen esto. Y en el caso de los cereales, ¿no? Los contienen la lisina y la isoleucina en mayor cantidad. Y en el caso de la cistina y metionina en menor cantidad. Entonces, si yo combino legumbres con cereales, aumento esto, ¿no es cierto? Lo complemento. Pero cuando, a eso se llama ya lo que es la complementación. Pero cuando hablamos de un aminoácido limitante, es el que no está presente. Por lo tanto, en la legumbre, ¿cuál sería su aminoácido limitante? ¿Serían la metionina, cisteína, triptófano o la lisina y la treonina? ¿Cuáles serían sus aminoácidos limitantes de la legumbre? ¿Nadie? La isoleucina. A ver, Silvia. La metionina, la cistina y el triptófano. El triptófano, exacto. Estos van a ser sus aminoácidos limitantes. La metionina, la cistina, el triptófano. Estos son los que no contienen o contienen en baja cantidad. En el caso de los cereales, su aminoácido limitante es la lisina, la isoleucina. Y estos son los que contienen en mayor cantidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a identificar. Vamos a colocar un alimento y vamos a identificar cuál es su aminoácido limitante, cuál es el aminoácido que no contiene y necesita ser complementado con otro alimento. Entonces, eso. Luego tenemos, bueno, lo que les decía, ¿no? La relación con respecto a lo que es un aminoácido limitante que se va a encontrar en menor proporción con respecto al mismo aminoácido en la proteína de referencia. Por cada grupo de edad se denomina cómputo aminoácidico. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuál es el aminoácido limitante de alguno de estos alimentos de origen vegetal, entonces vamos a hacer un cómputo aminoácidico. Al hacer un cómputo aminoácidico, vamos a identificar esto que les digo. ¿Sí? Y de esa forma vamos a saber cómo tenemos que complementar ese aminoácido limitante con un alimento que lo contenga y lo equilibre y así tengamos en mayor cantidad. ¿Se comprende o alguien tiene dudas de lo que hemos hablado para de una vez entrar a la parte práctica? O bueno, hacer la práctica con todos estos conceptos, básicamente. ¿No? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, aquí viene a ser lo que les decía sobre, creo que me ha pasado uno, que no puedo mover aquí. No, estamos bien. Entonces, como les decía, vamos a calcular el cómputo aminoácidico para saber el aminoácido limitante de un cereal o de una legumbre, ¿ya? Entonces, el cómputo aminoácidico de la mayoría de los alimentos y dietas, basta considerar las cantidades de lisina, aminoácidos azufrados totales como la metionina y la cisteína, triptófano y treonina, ¿no? Esos son los que normalmente son deficientes en los alimentos. Eso por ser los aminoácidos que con mayor frecuencia son limitantes en las proteínas de alimentos que el hombre consume habitualmente, ¿no? Entonces se va a basar en eso, identificar cuáles.
Ahora, aquí hay algunos elementos de origen vegetal y lo mismo, está mostrando en esta tablita cuál es su aminoácido limitante, cuál es el que no contiene, ¿no? En el caso de los cereales, la lisina. En el caso del maíz, la lisina, el triptófano. En el caso de las legumbres, la metionina y así, ¿no? Entonces, es la forma en la que nosotros vamos a ir identificando cuál es el aminoácido limitante de un alimento, principalmente de origen vegetal. Bien, debido a que el aminoácido limitante de las leguminosas y de los cereales es distinto, obviamente una mezcla de ambos va a permitir mejorar el cómputo aminoácidico. Entonces, si nosotros vamos a identificar, este es el aminoácido limitante de este alimento y de este, que son diferentes, entonces podemos mejorar el cómputo aminoácidico uniendo los dos y con ello aumentando la calidad biológica. A eso también lo vamos a llamar un proceso de cómputo aminoácidico, porque vamos a calcular el aminoácido limitante. Una vez que hemos calculado el aminoácido limitante, lo vamos a complementar, ¿no? Entonces ya vendría a ser la complementación aminoácidica, como tienen aquí, para poder generar una mejor digestibilidad de la proteína y poderla absorber y obtener un beneficio de la proteína, ¿no? Entonces, un cómputo aminoácidico y una digestibilidad menor del 100% significará que se debe dar un mayor aporte de proteína para compensar la menor utilización. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la alimentación de ustedes. Vamos a ver si los alimentos proteicos que ustedes comen son aprovechados al 100% en cuanto a su calidad proteica, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer. La digestibilidad es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Hoy vamos a hacer el cálculo del cómputo aminoácidico y de la complementación. Y la próxima clase vamos a hacer la digestibilidad, para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la digestibilidad? Se entiende por digestibilidad de una proteína a la cantidad de nitrógeno que nosotros absorbemos. Y esa es la fórmula que ustedes van a utilizar también. Y las necesidades de las proteínas de los individuos deben corregirse de acuerdo al cómputo aminoácidico y la digestibilidad, porque ambos van a depender de la calidad de la dieta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere todo lo que representa nuestra práctica. ¿Alguna pregunta que tenga? Bien, a ver, vamos a hacer la práctica y ahí tal vez se va a ver las dudas. Voy a cerrar algunas cosas. Bien. Como les decía entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente calcular el cómputo aminoácidico de dos alimentos, ¿ya? Y posteriormente lo vamos a hacer después en relación a un ejemplo que ustedes van a trabajar. Aquí está. Ahora. Vamos a hacer la complementación aminoácidica, o bueno, el cómputo aminoácidico de los fideos, que es un cereal, ¿no? Sabemos que los fideos se realizan a partir de un cereal y de los porotos. Entonces les voy a mostrar. Esta es la tablita. ¿Se ve? Sí, Inge. Bien, entonces, esta es la primera parte, ¿ya?
Por favor, présteme atención para que no se pierdan. No es difícil, pero si se distraen o se pueden hacer otra cosa, entonces ya no van a entender, ¿ya? Entonces, esta primera tablita es para identificar cuál es el aminoácido limitante, ¿no? Para saber qué aminoácido es el que falta o, bueno, tiene en menor cantidad. Y eso nos va a permitir hacer este cómputo aminoácidico. Esto es para un preescolar que se está haciendo, ¿ya? Los valores para un preescolar. Y el que tienen aquí, es el cómputo, el cálculo del cómputo aminoácidico de una mezcla, como les había dicho, ¿no? Es como una complementación aminoácidica o la mezcla. Una vez que identifiquemos cuál es el aminoácido limitante, vamos a ver cuál tiene mayor cantidad de aminoácidos limitantes, y en relación a eso, vamos a hacer una complementación, ¿ya? Para poder de esa manera ver si las cantidades que se están tomando en cuenta van a ser las correctas y van a aumentar el valor biológico de esa combinación, de la combinación. No puede ser por separado, obviamente, porque por separado cada uno tiene un aminoácido limitante. Los estamos uniendo para aumentar su valor biológico. Y esto vamos a hacer en la próxima clase, que es la digestibilidad. Esos dos lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Para esto les voy a mostrar primero una tabla que se tiene que utilizar justamente para hacer estos cálculos, que también están en la plataforma. Y quiero mostrarles para que no haya el problema de que no la he encontrado. Entonces, aquí están. Primero, entonces les voy a mostrar dónde está. ¿Se ve, no es cierto? En la plataforma. Sí. Bien, entonces aquí está la práctica. Recomendaciones de proteínas y aminoácidos según la calidad de la dieta. ¿No es cierto? Aquí están los recursos que ustedes necesitan. Aquí está la práctica. Ustedes entran aquí y van a ver todo lo que hemos hablado y cómo se tienen que hacer los cálculos también. Aquí están las tablas que vamos a utilizar. Aquí está la presentación que les he mostrado hace un momento. Y aquí está el cálculo o cómputo aminoácidico de la mezcla, que esto es lo que ustedes van a trabajar como tarea para la próxima clase, ¿ya? Que va a corresponder al informe, que es lo que vamos a hacer hoy día, que tienen que realizar. Entonces, en tabla, tienen que ingresar. ¿Se ve la tabla? Sí, se ve. Entonces, aquí está la tabla en la que se consideran los aminoácidos que hemos dicho, ¿no? Que son lisina, metionina más cisteína, cistina, treonina y triptófano. Y los alimentos y las cantidades. Eso es un patrón, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esto porque es nuestra referencia para saber si le falta o no al alimento que hemos escogido, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen cereales, ¿no? Hay semillas, verduras, raíces. Este es en relación a esa información que les digo. En este caso es el contenido también de estos 4 aminoácidos que son esenciales y en este caso limitantes, que también tienen una información. Sí, estos dos, es que habían estado, bueno, están desordenados. Este es primero y este es después. Pensé que les había puesto otra tabla. Entonces son estas dos que nos va a permitir buscar. Ya lo vamos a hacer ahora conmigo para que vean cómo. Y este es de la digestibilidad que vamos a utilizar la próxima clase. Entonces ese es el que vamos a utilizar ahora. Entonces voy a ir primero a nuestra tabla, que es esta, ¿ya? Bien. En la parte de arriba, aquí donde está lisina, etcétera, metionina, treonina, triptófano, estos valores ya están establecidos, ¿sí? Para este grupo de preescolar, que se lo denomina, ¿no? En relación a estos son nuestros patrones que nos van a permitir identificar cuál es nuestro aminoácido limitante en los fideos corrientes o los tallarines
y en los porotos, ¿ya? Entonces, para poder hacer el cálculo, lo único que tenemos que hacer es dividir, ¿no?, el valor que contiene los fideos en cada una de estos aminoácidos sobre el patrón, que es este, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir a la tablita que les decía y vamos a buscar, en el caso de los cereales, los tallarines, ¿no? Entonces, aquí está, o los fideos corrientes que estoy denominando como tallarín. Entonces, los tallarines son en lisina 184. Eso se tienen que ir anotando, por favor, ¿ya? Entonces, 184 en lisina, 194 en metionina más cistina, 222 en treonina y 67 en triptófano. ¿Sí? Entonces son esos valores que nosotros vamos a colocar en la siguiente tablita, en la que estamos trabajando, en esta. Entonces, aquí, ¿cuánto es de lisina? 184. 184. Colocamos aquí, en metionina más cistina. 194. 199. En treonina. 222. 222. Y en el triptófano es ¿cuánto? 67. 67. Entonces son esos valores, ¿no? Que vamos a copiar de la tablita y los vamos a colocar. Ahora, para obtener el cómputo aminoacídico, lo que vamos a hacer es dividir los valores. Es decir, el patrón sobre el de referencia. El que hemos sacado de la tablita, entonces, es el de referencia, ¿ya? Entonces, dividimos 363, ¿no? Vamos a colocar aquí. 363 lo vamos a dividir entre 184. ¿No es cierto? Ese va a ser nuestro valor. Lo mismo aquí. 156 lo vamos a dividir entre 194. Entonces, lo colocamos. Y así, ¿ya? A ver, vayan haciendo, por favor. $213 lo dividimos entre 222. Y 69 lo dividimos entre 67. Entonces tenemos estos resultados, ¿ya? Vamos a hacer de los porotos y luego vamos a hacer el análisis para saber cuál es nuestro aminoácido limitante con estos valores. Entonces para el poroto, lo mismo. Vamos a ir a la tablita, esta tablita, y vamos a buscar los porotos. Se ve la tablita, ¿no? Aquí está. Vamos a utilizar esto, el que dice porotos negros o guisantes, ¿ya? Entonces anotamos. Para el caso de la lisina es 438. Para la metionina cistina, 157. Para la treonina, 230. Y para el triptófano, 74. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en nuestra tabla nuevamente. A ver, me dictan, por favor. 438. Ya. 157. 157. Después. 230. Y 74. 74. Bien, ahora ustedes hagan, por favor, el cálculo del cómputo aminoácidico, que es el mismo. 363 entre 438, 156 entre 157 y así. Y me van dictando, por favor. La persona que tenga me dicta. El primero me ha salido 0,83. Ya, 0,83. 83, ¿no? Sí. Ya, después, ¿cuál es el siguiente?
0.99. ¿Cuánto, perdón? 0.99. 0.99. Después. $0.93. 0. ¿Cuánto? 93. 93. Y el siguiente. 0.93. 0,93. Bueno, ustedes ya en relación a los valores, aquí me dijeron 0,99. Es por lo que es porque están redondeados los valores por esto, ¿no? Si yo no quiero redondearlos, ya salen así. Pero es mejor si los redondeamos en relación a este cálculo, ¿no? Entonces, cuanto mayor redondeo tenemos, más precisión. Lo mismo es en este lado, ¿no? Si no quiero muy redondeados, me van a salir con mayor cantidad de decimales y así. Pero les recomiendo siempre tenerlo más redondeado para poder hacer el análisis. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? ¿Cómo vamos a saber que hay un aminoácido limitante? Cuando ese valor es menor a 1, ¿sí? Es decir, si nosotros decimos que tenemos que tomar en cuenta el 100%, ¿no es cierto? El 100%. El 100% significa 1, sin porcentaje. Este es en porcentaje y sin porcentaje. Entonces nosotros vamos a valorar eso. En el caso de los fideos, entonces, la lisina es un aminoácido limitante, ¿sí o no? No, listen, No, ¿por qué? porque está en 1, Porque es mayor, mayor 1. y mayor a 1 incluso. ¿La metionina y la cisteína será un aminoácido limitante? Sí, porque Sí. es menor.